Que el Señor le bendiga. Seguimos hoy día con un nuevo estudio. Estamos en Colosenses, ya vamos terminando Colosenses, capítulo 4, versículo 7, lección número 36. Capítulo 4, versículo 7, lección número 36. Ya estamos en los saludos finales del apóstol Pablo hacia los colosenses. ¿Ya? No los conocía, pero a través de, bueno, iban a salir los nombres de los enviados que van a llevar esta carta, y ahí viene la explicación. Oramos al Señor, le damos gracias por este instante que Dios nos da. Amén. Padre, te bendecimos, Señor, porque bueno eres, porque grande es tu misericordia, tu bondad, tu favor sobre nuestras vidas. Uf, eh, pasa el tiempo, pasan los años, y cada tiempo, cada mes, cada día, cada semana podemos ver tu misericordia, Señor. Gracias porque nos cuida, gracias por tu bondad. A pesar que pasamos momentos muy dulces, bellos, agradables, de alegría, de sonrisa, Señor, también se pasan momentos tristes, complicados. A veces disfrutamos de la salud y a veces ni la apreciamos. Cuando nos enfermamos, la echamos de menos. Y ahí sabemos que somos frágiles, Señor, somos muy frágiles. Hasta un microbio, Señor, microbio, algo tan pequeño nos puede dañar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en lo bueno y lo malo tú siempre estás con nosotros. Bendícenos hoy día a través de tu palabra, háblanos, que cada día tu palabra quede grabada en nuestros corazones, y que sea, y podamos apreciarla como dulce, bella, exquisita, Señor, con ganas y ansia de aprenderla, con ganas y ansia de leerla, de estudiarla, de descubrir las maravillas que hay en ella. No de hablar de nosotros, sino hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos tu gracia, tu dirección, tu guía y tu bendición a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a entrar a este versículo 7. Saludos finales, me tiene la plenitud, y me dice de lo siguiente. Todo lo que a mí se refiere, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Tíquico, no, Tíquico, ahí está. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El primer nombre que aparece es Tíquico. Tíquico, ahí. Va con acento en el primero. Este hermano Tíquico busqué quién es Tíquico, ¿ya? Y me aparece lo siguiente. Y como referencia al nombre o significado del nombre es fortuito. Creyente asiático, amigo estrecho y valioso ayudante de Pablo. Pablo está mandando, a ver, va Epafras, el que comenta a Pablo toda la situación que está pasando allá en Colosenses. Y Pablo no lo envía solo, sino lo envía con representantes muy fieles, que han estado muy apegados a él. Él no puede ir, yo creo que quisiera ir, está encarcelado, está en una mala situación, está restringido de su libertad, pero manda a quién? A uno que él tiene confianza, y es Tíquico, ¿ya? Amigo estrecho y valioso ayudante de Pablo. Amigo estrecho y valioso ayudante de Pablo. En Hechos 24 habla de él, tal vez oriundo de Éfeso, como uno de los delegados escogidos por la iglesia para llevar las ofrendas a los pobres en Jerusalén. Imagínense la confianza, ya, para llevar las ofrendas, ir a recolectarlas y también llevarlas, ya, como uno de los delegados escogidos por las iglesias, para llevar las ofrendas para los pobres en Jerusalén, ya. También habla en 2 de Corintios, ¿sí?
Aparentemente fue fue en todo el trayecto hasta allí con Pablo. Viajó, estuvo con Pablo, no dejó al apóstol solo. ¿Cómo no iba a tener confianza? Amigo estrecho y lo que marca, valioso ayudante. ¿Qué referencia le da el apóstol? Le dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Amado hermano, no solamente, bueno, amado hermano, no está diciendo, querido hermano por parte mía, no está diciendo, no, amado hermano tanto por él y por las iglesias. Fiel ministro y consiervo en el Señor. Qué carta de referencia. Qué carta de referencia, ¿ya? También dice, estuvo allí con Pablo. Estuvo con durante las primeras prisiones en Roma. Llevó la carta a los efesios, no solamente a los colosenses, también llevó la carta a los efesios y a los colosenses. Onésimo, regresando a su amo, le acompañó. También a quien lleva a Onésimo. Tíquico es el que lleva también a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? El esclavo que se le había arrancado o dado a la fuga a Filemón. ¿Ya? Entonces ahí aparece después que va con Tíquico y Onésimo. Ahí sí. Entonces, regresando a Pablo dijo a Tito que él enviaría. Pablo dijo a Tito que él enviaría ya sea a Artemas o a Tíquico para reemplazarle en la difícil labor en Creta. Pablo dijo a Tito que él enviaría ya sea a Artemas o a Tíquico para reemplazarle en la difícil labor de Creta. ¿Ya? Ahí estamos viendo más detalle de este personaje. También dice Tíquico estuvo con Pablo durante la segunda prisión en Roma. Tuvo en la primera prisión, tuvo también en la segunda prisión en Roma. Y fue enviado por él a Éfeso. Fue un hombre que se distinguió por su integridad y fidelidad. Tenía el afecto y la confianza de Pablo como obrero idóneo en el servicio de Cristo. Si miramos con detalle, Tíquico, el detalle que se le está marcando a Tíquico es muy importante. Analícelo. Uno que es enviado con Onésimo, va a dejarlo a Filemón, también acompañado, pero va ahora con cartas representativas a la iglesia de Colosenses, otra carta representativa a la iglesia de Efesios. ¿Ya? También es un enviado para ir a donde está Tito. A Greta me decía así. Entonces, muy posiblemente se esté abriendo otro campo misionero o se está abriendo otro apostolado que puede ser prácticamente Tíquico. ¿Por qué? Claro, va con la representación de Pablo. Pablo no puede ir, pero ahora él pasaría a tomar como la posición del apóstol. Es como algo bien curioso en este sentido. Pasa a ser de un discípulo, pasa a ser después a ser el maestro, porque está siendo enseñado. Ahora Pablo con esto le hace entender a los hermanos, le dice, amado hermano, fiel y ministro y consiervo en el Señor. Tiene un gran peso. No está siendo pastor, está siendo enviado. Y está siendo enviado, ¿por qué? Porque Pablo trabaja, los que se juntan, aquí viene una área para que vea usted. Los que se juntan con pastores, mayormente van a ser pastores. Los que se juntan con misioneros, mayormente se están apegando a ese formato, a esa idea, se están contagiando de esa mentalidad, van a ser misioneros. No sé si lo entienden.
El Señor nos junta a los que van a ser misioneros, va a juntarlo con misioneros. A los que tiene llamado misioneros, los va a empezar a juntar con misioneros. ¿Ah? Misioneros más pulidos, misioneros con más trayectoria, los nuevecitos, y estos van a aprender, van a guiarse. Y los que están con pastores, claro, y los que están con evangelistas, algunos van a aprender del evangelista, ¿me entiende? Algunos pueden estar con evangelistas y pueden ser pastores, y el evangelista lo va a entender, no, tú soy más pastor, o tú soy más maestro, el evangelista lo va a poder discernir, ¿me entiende? Aunque también quisiera, o también conocer, vos va a conocer la tendencia del evangelista, el movimiento, va a conocer el trabajo, el mover, la mentalidad del evangelista, ¿ya? Pero como está Tíquico, creo que va a estar en esta orden de apóstol. Si nosotros hablamos de, no, que los apóstoles ya han pasado, pero en los ministerios aparece el ministerio apostólico. Entonces nosotros podemos alegar, no, es que no, son los 12 y los 12. ¿Y por qué los apóstoles colocaron a otro? Ah, pero que faltaba, entonces siempre tendría que haber 12. ¿Ah? Siempre tendríamos que ir completando el grupo de los 12. Ah, pero entonces, hasta el tiempo de hoy día, entonces también, si fuera que siempre tendría que ir completándose el número de los 12, hasta el día de hoy tendríamos que completar el número de los 12, porque aparece en los ministerios el apostolado. Pero es más, ¿ya? Pablo también pasa a ser apóstol y pasaría a ser el número 13. No, a ver, y ahí viene la otra área, no elegido por los apóstoles. Que nosotros no lo reconocemos porque no es de nuestra institución. Pero apóstol, no es de nuestra liga de los 12, que nosotros no lo hemos levantado, no lo reconocemos. Sí, el Espíritu Santo lo colocó, es apóstol. Entonces, por eso yo creo que Tíquico podría seguir los mismos pasos del apostolado que tenía el apóstol Pablo. La ayuda me marca, dice el 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Y hay que algo bien especial. Si no entienden lo que le estoy mandando a decir, Tíquico le puede también aclarar un poquito más las ideas. Ya. La palabra me habla de Tíquico, mensajero de Pablo a la iglesia de Colosas. Había nacido en una provincia de Asia y acompañaba frecuentemente al apóstol Pablo. Habla del otro personaje, versículo 9, Onésimo. Con Onésimo, amado y fiel hermano, ¿ya? Coloca la misma alternativa arriba. Mire, aquí viene una diferencia. Quizás a veces no la damos. Amado hermano dice, acá dice amado, ¿sí? Amado, ya, amado hermano, amado. Fiel ministro, dice de Tíquico, y dice acá, fiel hermano. ¿Qué diferencia? Fiel ministro. No están en la misma categoría, el apóstol lo está distinguiendo. Fiel ministro, fiel el hermano. Tíquico, fiel ministro. Onésimo, fiel hermano. ¿Ya? Y habla de otro de como fiel ministro y consiervo en el Señor, pero de Onésimo no dice y consiervo en el Señor. No, amado y fiel hermano. Que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Wow, Onésimo significa útil. Es el mismo Onésimo de la epístola de Filemón. ¿Ya? Y sabemos lo que pasó con Onésimo. Onésimo, el que se escapó de su jefe mayormente. A ver, ¿qué quiere decir? Probablemente se trate de un apodo común para un esclavo. Pablo hace juego de palabras con el término Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón de Colosas
el cual robó de su amo y se dirigió hacia Roma. Meta frecuente de muchos fugitivos como él. Meta frecuente de muchos fugitivos como él. Aparentemente alguien proveniente de Éfeso o Colosa, quizás Aristarco. Aparentemente alguien proveniente de Éfeso o Colosas, quizás Aristarco, ya lo reconoció en Roma y lo llevó a Pablo en su lugar de cautiverio. Onésimo se convirtió en creyente y lo persuadió a que volviera a su amo. A raíz de ese incidente, Pablo escribe su exquisita carta a Filemón. Parece que Onésimo partió de Roma en compañía de Tíquico, ¿ya? Llevando la carta a Filemón y también las cartas de Pablo para la iglesia de Éfeso y Colosa. Para que sepa usted y entienda, ¿qué libro nos toca estudiar después? Efesios. ¿Ah? Efesios. Entonces, hay una diferencia y que queda muy clara: fiel ministro, consiervo en el Señor, y el otro, fiel hermano. Fiel hermano. Qué importante la carta de recomendación o la carta de información. Uno puede decir carta de recomendación, sí, hoy ya se usa como carta de recomendación. Colocar fiel ministro o fiel hermano. Porque si hablamos de un fiel ministro, es un hombre en la palabra, es un hombre ya marcado con ministerio, un consiervo, ¿me entiende? Pero si colocamos fiel hermano, es un hermano que va en crecimiento, que puede llegar a ser un ministro o alguien, y empezar a ver qué dones tiene, pero es fiel, se puede trabajar y confiar en él, pero no la misma capacidad o la misma libertad que puede tener un ministro. Por eso, cuando alguien se mueve de una iglesia a otra o cuando llega a otro lugar, qué importante tener la carta de recomendación. Qué importante un pastor tenga una carta de recomendación. Y voy a hablar de otra situación. No soy solo. Pablo no anda solo. ¿Ya? Pablo no anda solo. Ese tema lo voy a sacar más adelante porque si no me voy a adelantar porque aparecen los ayudantes y todo lo demás. Entonces, Onésimo es otro personaje. 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, mi compañero de prisiones. Otro personaje que está muy cerca del apóstol. El apóstol está en Roma, pero no está solo. Escucha esto, el apóstol está en Roma, pero no está solo. Está encarcelado, pero está en sus prisiones, pero no está solo. El ministerio no es solo. No está solo. Y ha preparado líderes y va a empezar y mueve sus líderes. Yo no puedo mover, pero empiezo a mover mis líderes. No puedo ir a todos lados, pero ahora tengo gente que son fieles al Señor y pueden ser movidos. No me están acerruchando el piso. No. ¿Por qué? Si esto es del Señor. ¿A quién acerrucha el piso? Al Señor, si Él es dueño de la obra. Todos trabajamos para el mismo Dios. Entonces, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Quién es Aristarco? Un judío nativo de Tesalónica, quien viajó extensamente con Pablo. Entonces, hablamos de personajes que viajan con Pablo. Y es Tíquico, ¿ya? Es Tíquico que acompañaba, dice la ayuda, que acompañaba frecuentemente a Pablo. Y ahora aparece Aristarco, ¿ya? Quien viajó extensamente con el apóstol. Es decir, el apóstol tampoco viajaba solo. Y para viajar, oye hermano, uno puede decir, no, vaya con la fe. Sí, podemos ir con la fe, Dios va a abrir puertas, Dios va a hacer todo lo que sea, pero había que cancelar. Sí, Dios movía los corazones y podía tener trayectos largos, quizás de viaje. Acuérdense que un viaje le duró mucho, que no podían llegar y llegaron más encima a una isla, que les duró mucho. Pero ahí cuando iba preso. Pero los viajes eran extensos, los recorridos, primer viaje, segundo viaje misionero eran extensos, tercer viaje era extenso.
Entonces, había que tener recursos y en sí, hermanos apoyaban al apóstol, no solamente al apóstol porque iba solo, no, él no iba solo, sino iba acompañado tanto con Tíquico y también el otro personaje es Aristarco. ¿Ya? También habla de otro personaje que es Marco. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Ay, quién es? Marco también un judío oriundo de Jerusalén. Escuche quién es este Marco. El autor del segundo evangelio. El autor del segundo evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Marcos. ¡Oh! Marcos. A ver, ¿qué me dirá la plenitud con él? No, no lo había visto, ¿eh? No, no, ahora que sé que no había leído esa parte, pero a ver, ¿qué me dice? Autor. La plenitud la entrada tiene, ¿cómo podemos decir? La introducción. Autor. Aunque el Evangelio de Marcos es anónimo, desde muy temprano en la historia de la iglesia se consideró que su autor era Juan Marcos, un cercano colaborador de Pedro. Y mire, un cercano colaborador de Pedro y compañero de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. ¿Ya? La referencia más antigua sobre la autoría de Marcos proviene de Papías, ¿ya?, cuyo testimonio está preservado en la historia eclesiástica de Eusebio. Papías describe a Marcos como el intérprete de Pedro, a pesar de que la iglesia primitiva era muy cuidadosa al sostener la autoría apostólica de los evangelios. Los padres de la iglesia atribuían firmemente este evangelio a Marcos. ¿Quién, escuche, Marcos, quién no era un apóstol? Este hecho es una confirmación indirecta adicional de la convicción de la iglesia. Y también la fecha, la parte... bueno, ahí está hablando de la fecha del libro que se escribió. Pero estuvo, si estamos hablando aquí está con el apóstol Pablo, estuvo con Pedro, ya Juan Marcos, después estuvo con Pablo, Bernabé en el primer viaje, y aparece de nuevo ahora aquí en el libro de los Colosenses, que dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, ¿qué cosa le dice el apóstol? Recibidle. Recibidle. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No está solo. Ya hay personas muy reconocidas con el apóstol Pedro, con Bernabé, que han estado en los viajes, que han sido conocidos. Ahora, los colosenses quizás no lo conocen, pero a través del apóstol está también mandando personas que ellos, cuando pasen por ahí, aquí, usted es la persona, sí, usted da el nombre que aparece en la carta, ya, referencia. Qué importante esa referencia. Ustedes pueden recibir a esta persona, a Tíquico, va para allá, Onésimo, reciban, Aristarco, a Marcos. Sí, recíbanle. Cuando vaya para allá, si fuera vosotros, recibidle. No lo pasen nada por alto. No. Tómenlo en cuenta y es como decirlo, recíbanlo bien. Son siervos del Señor. Tiene una gran trayectoria. Qué importante, a ver, cuando está esa información y sabemos a quién recibimos. Qué importante. Y entramos a la duda cuando estamos recibiendo a alguien y no sabemos quién es. No sabemos qué nos va a decir. Yo he tenido un problema a veces, yo no sé. Hay que ser muy cuidadoso con el púlpito, muy cuidadoso.
Y a veces me cuesta, bueno, pastores conocidos no tengo problemas, pastores que he nacido con ellos no tengo problemas y todo lo demás, que conozco, sé conocer, conocemos la misma doctrina y todo lo demás, pero pastores desconocidos, wow, tengo problemas, muy serios problemas. Tengo muy serios problemas de saber quiénes son, de dónde han salido, porque a veces escuche, hay cosas ocultas, a veces muy tapadas, de dónde son, quiénes son, y uno dice, ahí entra la desconfianza. Tengo cuidado. ¿Y qué pensamiento tiene? Y mayormente cuando son solitarios, hay más cuidado que tener. Entonces, a mí me preguntan, ¿y usted de dónde salió? Una vez me dijeron, ¿y usted de dónde salió? No, ¿de dónde? ¿Qué pregunta me hace usted? ¿Usted es de iglesia o no es de iglesia? Si usted fuera de iglesia, entendería y le puedo narrar cuál es mi historia, cuál es mi historial. Pero si usted no es de iglesia o no es una persona activa, no saco nada de decirle porque no va a entender o no es que no vaya a entender, pero tengo una trayectoria que usted quizá tampoco le va a importar. Pero para la iglesia es importante tener la trayectoria. Porque, a ver, yo soy nacido y criado en la iglesia. Nacido y criado en la iglesia. He escuchado a algunos que dicen, no, o sea, hay que irse al mundo para conocer el mundo y volverse al Señor. No, yo no estoy de acuerdo en ese sentido. No estoy de acuerdo en ese pensamiento. Los que se fueron al mundo, hijos pródigos no. No se fueron porque quiso Dios. No. Se fueron porque ellos quisieron retirarse y después volvieron y volvieron mal. Cuando ya están mal, el Señor de nuevo lo recibe. ¿Me entiende? Pero no es necesario irse al mundo para seguir sirviendo al Señor. Se pierde tiempo cuando se va al mundo porque se llega todo destrozado, llega con malas mañas. Pero he nacido y criado en la iglesia, oficial, muy joven, y en la misma corporación, nacido en la misma corporación. No me he salido, no he estado de rebote en corporación y corporación o en otra iglesia, no, nacido y criado en la corporación. Sigo en la misma. Entonces, y el currículo está ahí. Pregúntenle a los pastores si me conocen. Me vieron nacer en la iglesia. Entonces, eso también da confianza, ¿me entiendes? Ahora, hay siervos del Señor que Dios los llama y vienen de un pasado que estudian en el mundo y todo lo demás, y Dios los llama y los instaura quizás como pastor. Esa es la voluntad del Señor. Dios a veces a algunos los prepara, a otros no. A otros los llama y a veces está más la obediencia en este sentido. Vemos en el apóstol, aunque está ahí, tiene una capacidad de distribuir trabajo. Tiene una capacidad y tiene mucha tarea. Está ahí encerrado, sí, pero tiene mucha tarea que hacer. Está preocupado yo creo que tiene un mapa el apóstol ahí. Tiene un mapa, aquí para acá, ¿a quién mando para acá? ¿A quién mando? Está vuelto loco. Hay harto que hacer, Hay harto que hacer. Señor le bendiga, gracias y vamos a seguir para luego terminar en la siguiente edición este libro de Colosenses. Gracias.